Ok, vamos a seguir con las clases de esta introducción al budismo Mahayana. La clase anterior hablamos sobre el ideal del bodhisattva, qué es bodhicitta, de dónde viene, ¿no? Todo esto, cómo se compara esa intención de beneficiar pues, con otras intenciones, la intención del budismo Theravada. em, Y en esta clase tenemos programado hablar de perfección de la generosidad. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de unos conceptos un poco introductorios a este tema de las perfecciones. Antes de empezar, ¿alguien tiene una duda o comentario sobre lo que hemos hablado hasta ahora de las clases pasadas o de las grabaciones que tengan por ahí? ¿Todo bien? Todo bien por mi parte. Todo bien, sí, también. ¿Van al corriente o todavía no han visto las grabaciones? No hay problema si no las han visto, ¿eh? Ya No vi, pasa nada. ya vi la anterior. Ah, muy bien. ¿Y qué te pareció, William? ¿Te gustó? Pues sí, sí, o sea, ya sabes que a veces como que le dice uno a su mente, es que este ya me lo sé, pero pues es parte de la paciencia que tiene uno de la impaciencia más bien. Pero sí, Un estaría padre paso. de repente que viéramos una que otra frase del texto ¿cómo se llama? Del texto del De Bodhisattva, Shantideva. estaría padre. Sí, algunas frases que tú consideres que están cool. No, no lo voy a hacer. O sea, sí agradezco tu sugerencia, pero no lo voy a hacer porque ese texto requiere un como seminario aparte. O sea, Ah, ok. sí, es un gran, gran texto. Que se llama El estilo de vida del Bodhisattva. Lo mencioné en la primera Sí, clase de Shantideva. Creo que Oscar Heredia ya tiene ese libro, pero se lo recomiendo, ¿no? A cualquier persona que se lo quiera echar. Eh, es sencillo de leer hasta cierto punto. Y por otro lado, el último capítulo es muy denso, ese sí requiere como instrucción porque se mete con temas de filosofía budista, pero solo el último capítulo. Los anteriores tienen que ver con bodhicitta, con las perfecciones y así, ¿no? Está muy bueno. sí. Bueno, lo primero que les quería platicar como conceptos previos a lo de el tema de generosidad es, vamos a hablar, a retomar el tema de el camino, el sendero del bodhisattva, ¿no? Hay un sendero óctuple que es del Pali Canon y el sendero del Bodhisattva, pues no es como una lista de factores como el sendero óctuple, pero sí hay algunas cualidades del Bodhisattva o de la bodhicitta, de la intención de beneficiar a todos los seres que se cultivan, ¿no? Entonces, más que decir hay unos pasos específicos, hay cualidades específicas que se cultivan. Y la razón por la cual uno cultiva estas cualidades es para acumular dos cosas muy importantes. Una es mérito y la otra es sabiduría, ¿ok? Mérito aquí no se refiere a lo que normalmente pensamos, bueno, por lo menos yo, ¿no? Porque cuando pienso en la palabra mérito, me imagino lo que te mereces, ¿no? Por tu trabajo. O sea, cuando haces algo increíble y la gente reconoce eso, dice, no, pues el mérito es de tal persona, ¿no? O sea, el reconocimiento es para esta persona. Quien se merece ese reconocimiento o esta recompensa es quien tiene este mérito, el que hizo esta acción, ¿no? Esa es como la idea que tenemos en Occidente sobre
esta palabra, ¿no? Que se menciona como mérito, pero en la India, en el sánscrito, en el Pali, mérito tiene otro significado y es un significado pues propio de su cultura y no se refiere a este significado que nosotros le damos en Occidente, que es como de merecer reconocimiento o algo por nuestro mérito, sino más bien se refiere a una fuerza positiva muy, eh, muy específica que se acumula. Y esta fuerza se acumula a través de acciones virtuosas, acciones desinteresadas, no egocéntricas, y, y específicamente se refiere a los efectos de actos saludables. O sea, uno realiza actos y las consecuencias benéficas, esas consecuencias benéficas son ese mérito. O sea, todo lo benéfico que te empieza a suceder gracias a tus actos benéficos, ese resultado benéfico, ese bienestar, es mérito en este como marco de referencia. Y el mérito se acumula para tener un despertar espiritual o lograr la budeidad. Esa es una de las cosas que se acumula. Hay más cosas, ¿no? La otra, muy importante, es sabiduría, ¿no? Entonces, el bodhisattva practica el Dharma para el beneficio de todos los seres para acumular mérito y sabiduría. Y sabiduría aquí se refiere a entender cómo es la realidad. Ahora, si recuerdan, este entendimiento lo hemos estado discutiendo desde las primeras clases de el Buda Dharma, del Pali Canon, del Sendero Óctuple. Este entendimiento correcto se cultiva con perspectiva correcta, con intención correcta, o sea, el tener una perspectiva adecuada y correcta sobre la realidad, eso es discernimiento, eso es sabiduría. Así se cultiva esta sabiduría desde una perspectiva mm, del Pali Canon, ¿no? Del budismo Theravada o budismo Hinayana, se le llama, ¿no? Hinayana es liberación individual o el vehículo individual. Y en el Mahayana, entendimiento o discernimiento correcto es pues comprender no solamente esa perspectiva correcta del sendero óctuple, sino también comprender cuál es la verdadera naturaleza de la realidad, de toda la realidad, realidad fenoménica. Todos los sucesos que surgen en la realidad fenoménica se comprenden en su totalidad. Es un entendimiento de todas las apariencias, de todas las sensaciones, todos los pensamientos, todos los cuerpos físicos, el tiempo, la distancia, el espacio, todo eso se comprende con este entendimiento. Es un entendimiento que comprende todo esto que acabo de mencionar. Y esa comprensión, pues es que nada posee existencia inherente, en resumen. En el budismo Theravada se dice que nada se puede usar para establecer el yo, así es como a mí me gusta decirlo. Hay otras personas que dicen, nada en tu experiencia es el yo, ¿no? O sea, no puedes encontrar nada en tu experiencia que se comporte como eso que entendemos como el yo. Y en el budismo Mahayana es lo que se entiende es que cada cosa, cada fenómeno no tiene existencia inherente, no tiene esa mm, como existencia en sí misma, eh, intrínsecas. intrínseca. Dicho de otra forma, todo surge de forma dependiente. Eso es lo que el Mahayana expresa, ¿no?
El Buda ya había dicho todo surge de forma dependiente, pero el Mahayana lo expresa diferente. En lugar de decir a fuerzas todo surge de forma dependiente, dice nada posee existencia inherente. Es decir, lo mismo, pero de otra forma. Surgimiento dependiente es equivalente a ausencia de existencia inherente. ¿Por qué? Pues porque si algo surgiera por sí mismo, si algo tuviera existencia intrínseca, no sería dependiente de nada, sería totalmente independiente. Desde ahí viene esta como noción y el Mahayana dice que eso es eh, como es la realidad y cuando entiendes esto, y no solamente conceptualmente, sino cuando tienes una experiencia directa de esto, de esta verdad, entonces ya tienes sabiduría. Y esa sabiduría se acumula, se cultiva a través de prácticas. Y, y bueno, esos son los dos conceptos, que se les quede bien grabado. El Bodhisattva acumula mérito y sabiduría. Y a través de esta acumulación, el Bodhisattva va avanzando por este como camino del Bodhisattva, ¿no? Y pues cada escuela budista dentro del budismo Mahayana, porque acuérdense que en el budismo Mahayana hay muchas escuelas budistas, como el budismo Zen, el budismo Chan, el budismo tibetano, el budismo de Tierra Pura, Nichiren, o sea, hay bastantes escuelas según los diferentes países, cada tradición y cada cultura se expresa diferente, entonces surgen como que diferentes tipos de budismo mahayana y en cada uno se presenta este sendero del bodhisattva pues de forma única y peculiar. La que yo conozco es la del budismo tibetano, porque es la que más he estudiado, y ahí hay como 5 etapas. Hay un caminito, ¿no? Hay varios caminos en el budismo, ¿no? Pero hay dos, ¿no? Hay dos muy famosos. En el budismo Theravada está el camino que lleva al despertar, ¿no? A volverte alguien que ya no reencarna en samsara, o sea, que logra nirvana y ya nunca más reencarna. Y ese camino comienza con el ingreso a la corriente, eso lo he hablado bastante en otros cursos. Cuando tú ingresas a la corriente, quiere decir que ya verificaste la verdad del Dharma, o sea, que todo surge de forma dependiente, que nada es permanente, es decir, que todo es impermanente, que nada te puede satisfacer al 100% y que nada puede usarse para establecer el yo, o sea, que nada en tu experiencia se comporta como eso que llamamos yo. Cuando verificas eso, ingresas a la corriente, o sea, te cae el 20. ¿Y por qué se dice que ingresa a la corriente? Porque la corriente te lleva hasta la liberación. O sea, es como un río que te lleva hasta el nirvana. Y en ese trayecto hay otros como 3 niveles, ¿no? El primer nivel es ingreso a la corriente. El segundo nivel es ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero es alguien que todavía reencarna un par de veces. Y luego después sigue el que ya no reencarna, ya no regresa, pero que todavía no termina de purificar todo su karma. Y al final, el cuarto nivel es el del Arhat, sí que significa que es digno de ser alabado, ¿no? Que es alguien que ya se liberó por completo de las condiciones de su sufrimiento, de sus apegos, abandonó por completo la mala voluntad, la lujuria, el odio, todo eso ya no existe en esa persona y ya está destinado a nunca más reencarnar en samsara. Es el sendero del budismo Theravada, es el sendero por el que pasas al practicar otro sendero óctuple, hay muchos senderos, y luego en el budismo tibetano, el sendero del bodhisattva se expresa en estas 5 etapas, ¿no? Y aquí, la primera etapa de este modelo de 5 etapas del budismo tibetano se le llama este,
el camino de la acumulación. Y se le llama así porque se acumula mérito y sabiduría. La segunda etapa es el camino de la preparación, que digamos que es una etapa en la que empiezas a tener un como contacto directo con la verdad, con el vacío, este vacío en donde nada posee existencia inherente, ¿no? Empiezas a tener ciertos vistazos de eso, ¿no? Y luego está la tercera etapa que se llama el camino de la visión, el sendero de la visión. Y se le llama así porque tienes una visión, una experiencia directa del vacío, de la verdad, de, de este como, o sea, este estado que es como nirvana, pero más profundo, o sea, es vacío totalmente, ves la realidad completamente vacía de existencia inherente. Y después, gracias a este como eh, esta visión que tienes, esta experiencia directa de la verdad, pasas al siguiente nivel, que es el cuarto camino, que se llama el sendero de la meditación, porque efectivamente después de tener esa experiencia, empiezas a meditar como loco, o sea, ya como que no puedes dejar de hacer eso y cada vez toma más posesión de ti y empiezas a contemplar la realidad todo el tiempo, todos los días, y eso empieza a purificar muchísimo tu experiencia, tu cognición, y finalmente llegas al último sendero, el quinto sendero, que no recuerdo cómo se llama, pero es donde ya te vuelves un Buda. O sea, ya quedan los últimos como vestigios de tu existencia ordinaria y se borran por completo, se erosionan por completo. Se dice que el Dharma cae sobre ti como un diluvio, como una lluvia que te empapa completamente, o sea, te impregnas de Dharma adentro y de tu cuerpo, de tu mente, afuera de tu cuerpo y de tu mente. Ves el Dharma en todos los seres, en todos los sucesos y finalmente, cuando se acaba ese proceso, te vuelves un Buda. Y en ese momento logras lo que se le llama omnisciencia, ¿no? O sea, que tienes la capacidad de entender por completo la realidad fenoménica. Ahora, eso no sé si signifique que tienes poderes psíquicos o algo así. Seguramente sí, porque en el Pali Canon hay muchos sermones en donde se dice que el Buda utilizaba sus poderes psíquicos para discernir lo que estaban pensando sus monjes y ayudarlos mejor, gracias a que comprendía la mente de los demás, ¿no? Y además también tenía como el oído psíquico, es decir, que podía escuchar cosas que estaban muy lejos, ¿no? Sonidos muy, muy lejanos y así, ¿no? También creo que podía viajar de un lugar a otro sin tener que levantarse y caminar, sino como que hacía una teletransportación de alguna forma el Buda y llegaba a otros lados, ¿no? Entonces yo supongo que esto es gracias a como omnisciencia que tiene el Buda, ¿no? Em, no sé exactamente eh, si haya una como relación, ¿no? Entre esos poderes psíquicos y esta como sabiduría de entender la realidad fenoménica completamente. Y pues este trayecto que pasa por estas 5 etapas, digamos que es el sendero del Bodhisattva desde la perspectiva del budismo tibetano. Si se fijan en la tercera etapa de este modelo, pues tienes una visión, tienes una experiencia directa del vacío, de la verdad, ¿no? Entonces, obviamente, esto como que indica que hay un despertar espiritual muy profundo, porque además de ahí en adelante lo que sigue es una meditación que ya no se puede apagar. Entonces, en ese momento, mm, se entiende que ocurre un despertar espiritual
muy profundo y que empieza un entrenamiento pues ya como más a profundidad, más a conciencia. Em, lo que le estaba diciendo, no me acuerdo a quién, es que cuando ocurren estos despertares espirituales, es como, como si te dieras cuenta de todo el trabajo que tienes que hacer. Antes de un despertar espiritual, sabes, como que tienes noción de que tienes que hacer un trabajo psicológico, emocional, que tienes que trabajar en tus emociones, en tus pedos, en tus adicciones, en tus hábitos nocivos, sabes que tienes que ir a terapia y así, ¿no? Pero realmente no sabes cómo es la raíz de todo este problema egocéntrico. O sea, a lo mejor la has leído al respecto, pero no lo has visto. Y, y entonces, como no lo has visto, no sabes a ciencia cierta cuánto te falta, este, qué tanto de tu vida ha sido condicionada por tu mente, no tienes como una perspectiva amplia de todo tu karma. Y después de este despertar espiritual, ya sea el ingreso a la corriente en el sendero octuple o el sendero de la visión en el sendero del bodhisattva, cualquiera de esos dos es un despertar espiritual y en muchas ocasiones es el mismo, pero varía según la intención. Ahí ya puedes ver cuánto karma hay en tu vida, o sea, no en términos de cantidad, sino en términos de condicionamiento, o sea, que puedes ver muy claramente tu condicionamiento. Dices, ay, no mames, o sea, o sea, estoy bien loco, así, ¿no? Es como de las descripciones que haces, o sea, he estado regido por esta necedad de querer controlar a la gente, de querer, mm, hacer justicia a través de la agresividad, de hacerme menos, de verme como una víctima, o sea, lo ves así, ¡puf! Grandísimo por todos lados, ¿no? Lo ves todos los días. Y entonces ahí es cuando dices, "Ah, pues hay un chingo de trabajo por hacer". Entonces ahí empieza tu purificación, se dice que empieza tu como ahora sí como que ingresas verdaderamente al Dharma, ¿no? A la práctica del Dharma, porque ya ves la chamba, o sea, es como si abrieras la puerta de un cuarto y vieras toda la mierda que hay que limpiar, ya no la puedes dejar de ver. Entonces, comienzas. Y ahí ya, mm, el trabajo es con una brújula, vamos a decirlo de esa forma. Sabes para dónde vas, tienes claro. Ahí es cuando ya, o sea, no tienes duda de la enseñanza del Buda. Si acaso tenías dudas, ahí desaparecen por completo. Mm, Eso está clarísimo. De hecho, en las escrituras, cuando se habla de este ingreso a la corriente en el Pali Canon, hay tres grilletes que se rompen. Uno es el grillete de creer en el yo, en la identidad. Otro grillete es el apego a los rituales y otro grillete es la mala voluntad, ¿no? Ese es en el primer nivel, el ingreso a la corriente, son esos tres. Y luego, como en el segundo o tercer nivel de ese modelo, uno de los grilletes que se rompe es el de la duda. Mm, no, de hecho, el de la duda está en esos tres primeros. Creo que el de la mala voluntad se rompe en el segundo o tercer, es tercera etapa de este sendero del Hinayana, del budismo Theravada, pero en el principio, cuando ingresas a la corriente, uno de los que se rompe es el de la duda. Como que antes de esto, escuchas el Dharma, lo entiendes, dices, me hace sentido, sí, como que está muy lógico esto que dice el Buda y me llama mucho la atención, voy a seguir estudiándolo y así, pero como no lo has probado en carne propia, mm, pues no tienes certeza, ¿no?
Y entonces ya que lo pruebas en carne propia, la certeza está y por lo tanto ¡puf! Se esfuma por completo cualquier duda o escepticismo que tengas del Dharma. Y si hay gente, hay un chingo de gente que tiene dudas sobre el Dharma, ¿no? Gente que no ha visto, ¿no? No lo ha verificado. Y acá en el sendero del Bodhisattva, ese mismo despertar espiritual ocurre, pero de forma mucho más profunda. O sea, ves el vacío. Y entonces ese vistazo del vacío, pues ya como que te mete a otro sendero, uno más, ¿no? Vamos a hablar de un sendero más con más etapas que no he mencionado todavía. En esa tercera etapa, que es el camino de la visión del vacío, el despertar espiritual te abre la puerta a un sendero que está compuesto por 10, ¿cómo llamarlo? 10 niveles, como 10 bases, ¿no? La palabra en sánscrito que se utiliza es bhumi. Se las voy a escribir aquí en el chat. Bhumi. Entonces son 10 bhumis los que se tienen que recorrer. El primer bhumi es al que llegas cuando ves el vacío y se le llama, creo que el bhumi de la alegría, ¿no? Algo así se llama. ¿Por qué? Pues porque cuando lo ves dices, "Ah", o sea, te da mucha alegría. O sea, sí ves que tienes mucho karma y mucho por hacer y mucha mierda por limpiar, pero ya sabes cómo. Entonces te da mucha alegría. Entonces por eso se le llama el bhumi de la alegría, porque además también, o sea, surge una alegría como muy espiritual, o sea, ves una posibilidad extraordinaria, algo muy, muy, como, muy bello, podría decirse. Y no me refiero visualmente bello, sino como del corazón, internamente entiendes, y te da mucho, mucho gusto. Y luego después siguen ya el resto de los boomies. No me acuerdo el nombre de todos los boomies, pero tienen nombres así como el boomie de la luminosidad, el boomie Pureza, me aparece de la pureza, el boomie de este, victorioso. radiante, hay otro, y Sí. victorioso, ¿no? Y así, ¿no? Tiene muchos nombres de ese tipo. No es muy importante ahorita saber todos los nombres, pero nomás quería mencionar algunos. Y luego, digamos que ese ingreso a este camino de 10 bases o 10 niveles, que son los 10 boomies, eh, te marca como un bodhisattva realizado. Previo a esto, eres un bodhisattva aspirante, o sea, todavía no estás realizado, todavía no tienes un despertar, pero ya estás cultivando mucho la compasión y la generosidad y la bodhicitta, o sea, estás bien emocionado, pero todavía te falta despertar para que te vuelvas en ese momento un bodhisattva realizado que va así como avanzando por estos niveles. Este, digo, no sé exactamente el nivel de los maestros súper avanzados, pero digamos que el Dalai Lama es como un bodhisattva del 10º nivel, ¿no? Algo así, noveno. O sea, cuando estamos hablando del 7º, 8º, noveno y 10º nivel, estamos hablando de seres extraordinarios. Que tú los ves y dices, no, pues se ve como un ser humano, ¿no? Y ves al Dalai Lama y dices, pues se ve como un señor muy bueno, ¿no? Muy buena gente, pero no distingues la profundidad de su sabiduría a menos de que vivieras con esa persona. En el día a día, entonces ya dices, ay, cabrón, o sea, esta persona no es como las demás personas que se enganchan por todo, se encabronan, se deprimen, les pasan mil pendejadas emocionales
y mentales, ¿no? Y a esas personas que son de un nivel muy alto no les pasan esas cosas. Son seres sublimes, ¿no? Seres humanos sublimes. Y que la iluminación para ellos está a la vuelta de la esquina, la verdad. Entonces, eso es como una idea general de los diferentes senderos que hay. Y seguro hay otros senderos que no les he platicado, que no conozco, porque si hay algo que tiene el Dharma son estos niveles. Tienen como listas infinitas de cosas, ¿no? Las cuatro verdades nobles, los ocho factores del sendero octuple, los cinco agregados de la experiencia individual, ¿no? Las seis Los conciencias, venenos. ¿no? Exacto, los tres venenos o cinco venenos, depende de la tradición. Y luego acá en el budismo tibetano, olvídenlo, o sea, son cientos de listas, ¿no? Que seguro tienen su función, pero así es la tradición, ¿no? Quería hablarles un poco de eso. Ok, entonces, déjame ver mi lista de temas porque hice una pequeña lista, un índice. Hasta ahorita alguien tiene una duda o comentario, ¿no? No, no por mi parte. Ok, pues ya hablamos de los boomies, del mérito y la sabiduría y de la acumulación. Ya hablamos sobre lo que es el mérito, ya hablamos sobre lo que es sabiduría. Y ahora vamos a hablar de las paramitas, se llama. Las paramitas son las perfecciones trascendentales. Y es una idea que no viene del Mahayana, sino viene de el budismo Theravada, del Pali Canon. O sea, las paramitas o las perfecciones trascendentales pues son estas cualidades que Siddhartha estuvo perfeccionando en sus vidas pasadas hasta que llegó a su vida en la que era el ser humano que se iluminó. O sea, cuando nació Siddhartha era un bodhisattva y ya le faltaba nada para iluminarse, lo que le faltaba era pues descubrir el sufrimiento, ¿no? Cuando se sale del palacio y ve la enfermedad y la vejez y la muerte. Y entonces ahí decide ya como, no, pues voy a encontrar una solución a todo este problema y se ilumina, ¿no? Todo ocurrió para que llegara a ese punto, pero eso sucedió gracias a todo el trabajo que había hecho en sus vidas pasadas. Y se cuenta esto, ¿no? Hay unas historias, ¿no? De las vidas pasadas del Buda, en donde él está cultivando estas perfecciones. Em, en el budismo Theravada se habla de 10 perfecciones, a veces creo que hasta de 13 perfecciones, pero en el budismo Mahayana se reduce esta lista y se habla de 6 perfecciones, ¿no? Yo me guío más por esa lista porque es más cortita, ¿no? Dime, Willy. Alex, se me viene a la mente una pregunta, ¿hay algún texto o alguna paramita que no sean estas como las principales que hablen, por ejemplo, de la valentía o la autoconfianza para actuar? O sea, como que esa sensación de saber Sí, que vas a hacer las cosas bien o algo así. sí, está en esta lista de paramitas que voy a hablar justamente. Ahorita te Ah, digo ok. cuál. Entonces, esta lista de paramitas, de perfecciones trascendentales, pues las cultivas y mientras estás cultivando estas cualidades, estas perfecciones trascendentales, estás acumulando mérito y sabiduría. Estás acumulando esta fuerza positiva que te va a llevar al despertar, esta sabiduría que te va a llevar al despertar. Entonces, son varios los grupos. El grupo que uso yo son los de 6 paramitas. Y la primera es la paramita de generosidad, que es la que vamos a discutir hoy. Tal vez no nos da tiempo ya como para hablar a detalle de ella, pero sí la mencionaremos.
Está la generosidad. La siguiente es disciplina o a veces le llamo acción correcta. Corresponde Conducta tal ética. cual, corresponde tal cual esta acción correcta con la del sendero óctuple. Es creo que el cuarto factor del sendero óctuple. Está habla correcta y luego acción correcta. Esa es la misma acá en las paramitas, ¿no? Acá tal vez se habla de una forma trascendental. Ahorita hablamos de por qué es trascendental todo esto. Después de esta como disciplina o conducta ética, como decía William, o acción correcta, está la paciencia, la tercer paramita, y luego está la energía, la cuarta paramita, energía o entusiasmo. Y esta es la que estabas preguntando, William. Se Ya, le llama ya. energía, sí, energía o entusiasmo. Es como valor, como, como asertividad, o sea, es eso, es una como confianza en lo que haces, o sea, no hay duda, no hay titubeo en lo más mínimo, ¿no? Y después está meditación, esa es otra paramita, y la última es sabiduría, que es pues lo que se acumula cuando decimos mérito y sabiduría, esa sabiduría es una paramita, ¿no? Entonces, cada una tiene su nombre en sánscrito. Entonces, la perfección de la generosidad se llama Dana Paramita. Dana es generosidad, Paramita es perfección o perfección trascendental. Luego está Sila Paramita, que es conducta ética perfecta o disciplina perfecta. Luego está Shanti Paramita, que es paciencia perfecta. Luego está Virya Paramita, que es energía perfecta. Luego está Jnana, También le llaman perseverancia. Aquí, bueno, aquí lo veo. exacto, es perseverancia la de Virya Paramita. Luego está Jnana Paramita, si se acuerdan, ya hablamos de Jnana. Jnana es, pues, concentración. Entonces, Jnana Paramita corresponde con concentración correcta en el sendero óctuple. Es el último factor del sendero óctuple. Y luego después de Jnana Paramita está Prasna Paramita, que es perfección de la sabiduría. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la primera, de Dana Paramita. Nos queda muy poco tiempo, nos quedan 12 minutos. Igual y después en la siguiente clase continuamos. Pero Dana Paramita, o la perfección de la generosidad, mm, ¿qué podemos decir de esto? Pues se refiere obviamente a la acción de dar, ¿no? De ser dadivoso, de ser alguien que como que se da a las demás personas, ser acomedido, digamos que esa es una expresión de la generosidad. En doble A esto está clarísimo en el ejercicio del servicio. El servicio en la comunidad de doble A es estar para los otros, ¿no? Es así como el ser abierto a dar beneficio a los demás, ¿no? Y, y obviamente, o sea, lo primero que pensamos cuando reflexionamos sobre la generosidad es, ay, pues voy a dar cosas, voy a dar regalos, voy a darle ayuda a la gente, ¿no? Y sí, eso es generosidad, puede ser a través de alimento, dinero, este,
ropa tal vez, ¿no? Cuando ayudas a alguien, medicina. También se regala ayuda de cualquier tipo, como por ejemplo ayuda psicológica, ayuda emocional, ayuda profesional, ¿no? Siempre que estás regalando algo, estás cultivando generosidad, ¿no? Y esta forma de regalar tiene un aspecto ordinario y un aspecto trascendental. El ordinario es el que conocemos todos, y es importante reconocer también que uno puede ser generoso de forma muy egocéntrica o de forma desinteresada, que esa es la correcta, ¿no? Si eres generoso de forma egocéntrica, es decir, cuando tú te la pasas regalando cosas para que te reconozcan o que te recuerden, ¿no? Tener como protagonismo, tratar de volverte famoso, no estás ejerciendo generosidad genuina. O sea, eso es más bien manipulación. Esa es la palabra correcta para describir ese tipo de comportamiento. La generosidad genuina es completamente desinteresada y es cuando te nace por completo regalar algo. Y evidentemente, o sea, no es algo que te pesa y no es algo que te duela y te da coraje, o sea, regalar, sino que lo haces con gusto y te da gusto ver que la otra persona se ponga feliz por lo que tú le regalas. Esa es como la generosidad genuina, pero sigue siendo generosidad mundana. No es mala, es muy buena. Sí tiene efectos kármicos muy buenos. Sí genera méritos, sí acumulas este mérito del cual he estado hablando, que es necesario para la budeidad, para un despertar espiritual. Y, y luego está también la generosidad trascendental, que tiene que ver con regalar de una forma mucho más profunda, más esencial. Es como una generosidad del ser, ¿no? Muy ontológico esto, o sea, pero no es ontológico, es una generosidad que se da de forma natural gracias a que tienes sabiduría. Y evidentemente esto se activa a través del despertar espiritual. Entonces, cuando tú llegas a la etapa de la visión, que tienes una visión del vacío, ahí empiezas a ejercer una generosidad trascendental. ¿Cómo sucede esto? Pues cuando te das cuenta que nada posee existencia inherente, como que puedes, todo lo que percibes ya no lo puedes poseer, porque ya no es una cosa que puedes agarrar y quedártela, ¿no? Ya una idea que tienes, ya no la consideras como una cosa independiente que se puede agarrar y volver una posesión. ¿Por qué? Porque tú ya entiendes que no tiene una existencia inherente, sino que es interdependiente. Y la interdependencia refuta por completo las identidades fragmentadas. Eh, y eso tiene como consecuencia la refutación de la posesividad. El concepto de posesión se colapsa también. Entonces, pues de forma natural, regalas todo. No te cuesta nada de trabajo. Regalas tu cuerpo, tu mente, tus órganos, tu conciencia, tu voz, tus relaciones interpersonales, tus posesiones nunca fueron tus posesiones. O sea, eso es lo que pasa. Te das cuenta de que lo que tú consideras como tu posesión nunca fue tu posesión, ni va a ser tu posesión. Dime, Alma. Yo quiero preguntar si no hay un riesgo de que entiendo perfectamente este tipo de generosidad, pero puedes caer como en el riesgo de que te olvides de ti, que des absolutamente todo y te pongas en riesgo, ya sea como que te quedes como sin los herramientas o lo que necesitas para Ujú, vivir tú. ujú. No, no te quedas sin eso, porque lo que desaparece es la sensación de posesividad. Pero eso no quiere decir que se te caiga el brazo. O sea, no se te desprende, ahí sigue tu brazo, solo ya no lo consideras mi brazo.
Y por lo tanto, o sea, lo puedes seguir usando, pero ya no lo consideras como algo tuyo, sino pues es algo que está ahí porque hay células, porque hay huesos, porque hay músculos, porque naciste, porque tus papás te concibieron, pero no es porque es tuyo. Que sea tuyo es una ilusión. Y de hecho, está más claro que nunca eso el día que te mueres. Nunca fue tuyo este cuerpo. No hay por ahí esa frase muy famosa de espiritualidad New Age que dice, el cuerpo es prestado, ¿no? Se dice mucho. Pues sí hay algo de cierto, ¿no? En eso que se dice, ¿no? Em, dice Olin, tenía la misma duda que Alma. Y lo dice William. Todo esto también tendría que derrumbar el apego y el crear identidad a partir de... Les voy a pedir un favor. Si van a comentar algo en el chat y lo pueden hacer mejor en audio, mil veces mejor, Ok, para que lo oiga la gente que vea la grabación, porque lo que ok. aparece en el chat no aparece en las grabaciones. Sí, Si es que no para no puedes, interrumpir. quien no pueda, entonces ya me lo manda por chat, ¿no? No pasa nada. No, pues levanta la mano, William, para eso está esa Ok. herramientita. Entonces, aprovechando que ando aquí, este, pues, o sea, si llevamos esta idea de, de esa generosidad desprendida, genuina, este, pues también derrumbaría la posesividad de mis creencias, de mi espiritualidad, de soy budista, soy jainista, soy ateo, porque ser ateo también es o sea, hay un nivel de preconcepción. O Sí, sea, claro. todas las tradiciones o todas las formas de vida, seas ateo o seas científico, hay una serie de un listado de conceptos a los que te apegas Ujú, y como tú sientes que eso es lo correcto, ser ateo es lo correcto o ser existencialista es lo correcto, entonces ujú, te sientes cómodo con con esa cosmovisión o con esa forma de pensar, te sientes cómodo y sientes que es tu casa, entonces te, te pegas a esas ideas, a esos conceptos y a partir de ahí defines una parte de tu identidad. ujú. Entonces, en ese sentido, si realmente la generosidad es tan poderosa y fuera una generosidad tan abierta, tan completa, tendría que derrumbar también eso, ¿no? Lo que derrumba es la posesión. No derrumba las creencias, no derrumba la espiritualidad, no derrumba las perspectivas. Lo único que derrumba es la idea de que eso es tuyo. Y Eso esto, es. y eso responde también a la pregunta de Alma, en la que hizo Link también. O sea, lo que se va es la idea de posesión, pero ahí sigue todo. O sea, alguien que trasciende la posesión, por ejemplo, de mi conciencia, ¿no? Estoy hablando de mi conciencia, es mía. Cuando tú practicas el Dharma, ¡puf! Se desploma, especialmente desde el Hinayana, desde el budismo Theravada. Cuando tú verificas que la conciencia no es yo, desde ese momento ya no es tuya. Te das Claro. cuenta que nunca fue tuya. Ahí sigue funcionando y por supuesto que se usa para seguir trabajando. Claro, puedes seguir hablando, puedes seguir pensando, puedes seguir escribiendo, razonando, generando conceptos. Lo que ya no hay es posesividad. Dicho de otra forma, no hay apego. Cuando decimos desapego, estamos hablando de lo mismo. Desapego es Sí, es lo que equivalente me a refería. generosidad, ¿sí? Sí, y Entonces, sería muy es... útil porque Ujú. sería muy útil porque en la base misma de tener una espiritualidad o ser materialista en la vida, pues sería muy útil que se derrumbara ese apego y ese crear una identidad y ese fijar un yo a partir de eso, porque pues te abriría a escuchar a los demás, ¿no? Pues sí, es lo que permite que escuches, efectivamente.
Y además también a mil cosas más. O sea, cuando ya se derrumba la posesión del yo, ya no estás condicionado por el yo. Y ojo, también aquí, o sea, esta disposición del yo no quiere decir que destruyas al yo. El yo es un concepto útil, es una designación útil. El Buda mismo se refería a sí mismo como, a veces decía el yo, a veces decía Tathagata, ¿no? Cuando decía, el Tathagata ya trascendió la vida, ¿no? O sea, se refería a sí mismo como el Tathagata, ¿no? Ese era el nombre que se daba, que significa el que ya se fue y también significa el que ya llegó, ¿no? Es un nombre muy peculiar. Pero a veces no hablaba en tercera persona sobre él mismo, como normalmente lo hacía, y decía, yo creo que tú estás equivocado en esto, Ananda o Sariputta, ¿no? Así, a sus discípulos. O sea, sí usaba la palabra yo, no estaba peleado con el concepto de yo. Lo que ya no existía en el Buda era un apego al yo, pero pues el concepto es útil y lo va a seguir usando porque es una convención social, una convención de lingüística. comunicación que tenemos, lingüística. Y lo mismo ocurre con el resto de las cosas que son útiles para nosotros. Nuestras habilidades profesionales, por supuesto que siguen ahí. Eh, Nuestra casa, nuestras posesiones están ahí, pero como no hay posesividad de las posesiones, valga la redundancia, no tienes miedo a perder las posesiones. Eso es de los mejores beneficios que puedes tener. Como se acordarán, el ejemplo de cuando se descompuso mi tele, ¿no? A principio del año. O sea, eso es algo que a mucha gente lo pone mal. Los pone mal, porque siente que pierden algo, ¿no? O sea, si se descompone su aparato, o sea, algo caro que compraron, o se enojan, o sea, les da tristeza, ¿no? Es así como, ay, ya perdí este aparato tan caro que me costó, ¿no? Pero si hay una disposición genuina previamente, pues lo ves así como, ah, pues se descompuso, pues ok, lo voy a mandar a arreglar. Pero no hay esta sensación de pérdida. ¿Por qué? Pues porque la pérdida ya está todo el tiempo. O sea, es una pérdida saludable de acá adentro. El desapego es una pérdida de todo. No me quedo con nada. Y es muy liberador, muy liberador. Es de las mejores formas de ser, es la mejor forma de ser y estar, con esta libertad de apegos, posesiones, de cosas que creemos que son nuestras y que tenemos el control de poseer las cosas. No tenemos el control de eso nunca. Y la vida nos lo demuestra cada que puede. Entonces, un gran beneficio del practicar el Dharma es entender que nunca hemos poseído algo y nos liberamos del miedo a la pérdida, porque ya lo regalamos todo. Es un acto de generosidad cognitivo-perceptual, por llamarlo de alguna forma. Y Se me eso ocurre, sería la perfección de la generosidad. Eso sería Dana Paramita. Dime, William. se me ocurre, no sé, en el caso de la Acuérdate, televisión, acuérdate de levantar tu mano al hablar. sí, se me ocurre, se me ocurre de que si hiciéramos, o sea, como en el caso de la televisión, o sea, estamos viendo un aspecto que es la posesividad y el desapego, ¿no? Y en el caso de la televisión, por ejemplo, se descompuso en este momento, ¿no? ¿Cómo, cómo se vería generosamente, cómo incluiría la generosidad ahí? O sea, como decir, se descompuso, ok, la voy a poner afuera de mi casa, quizás alguien pase el de la basura y la arregle él y va a tener una tele nueva. O sea, Ujú. no sé cómo explicarme. Cómo darle el giro de la posesión a la No es generosidad. necesario porque en el ejemplo que te di, la desposesión ya estaba. A mí no me dolió que se descompusiera, pero eso no implica que lo tire, no implica eso, no implica que lo Sí, no implica. regale, No, no ¿no? implica.
Pero ¿Por si qué? quisieras hacerlo, pues sí. Si quisiera hacerlo, pues lo hago, no pasa nada. El punto es que no a fuerzas se tiene que regalar algo por ser generoso, ¿no? Porque esa es la definición de generosidad que tú tienes. No, aquí es más bien, nunca ha sido mía esta tele, ¿no? Se descompone y la voy a arreglar porque eso es lo que hay que hacer, porque ese Es es claro. el propósito de esa situación. Eso es la acción correcta, eso es la acción saludable, arreglar las cosas. Si yo veo un cuarto desordenado, ordenar el cuarto es la acción saludable. Si veo una tele descompuesta, mandarla a reparar es la acción saludable. Es como llevarlo al doctor para que esté bien, ¿no? Deja de estar enferma la tele, ¿no? Que en ese caso fue como, le hicieron cirugía y le cambiaron un órgano. Eso fue lo que pasó. Y además también es acorde a la narrativa que estoy viviendo en esta encarnación. En esta encarnación, la narrativa es, pues estoy casado y somos o sea, un matrimonio, vivimos aquí, mi esposa y yo. Normalmente vemos otra televisión que tenemos en nuestra recámara, pero la que se descompuso, pues, es la tele de las visitas. Entonces, cuando viene mi familia, esa es la que ven. Entonces, por eso la arreglamos, porque la narrativa que estamos viviendo pues ese es el significado que le damos a ese objeto. El problema es la posesión, el apego a las cosas. Posesión y apego aquí son como lo mismo. ¿Se entiende esto? Sí, Olin, te respondí bien tu Sí, duda también. sí, sí, Ale, sí. Muchas gracias. Bueno, pues Hay un, vamos a... ay, perdón. Dime, William. Hay en toda esta plática he tenido una pregunta que podrá ser absurda o tonta o lo que sea, ¿O no? pero últimamente cuando yo veo cosas, malas noticias en la tele y todo, a veces sí, o sea, lo ideal sería ser generosos, no solamente con gente cercana, familia, amigos, o con gente pobre que esté en la calle, que necesite algo de comer, o si yo tengo ropa extra que pueda regalar a un vagabundo. Yo muchas Ujú, veces he comprado comida a vagabundos en la calle sin que me lo pidan, o cosas así, ujú. ¿no? O les compro comida a los gatos de la calle, a los perros sin que nadie me lo pida. Lo hago porque no me gusta, me duele ver. Por Son dos compasión. preguntas. Sí, hay dos. Una de las preguntas es, ¿por qué ser generosos? Es Pues, la primera respuesta la es pregunta. desde Y una la perspectiva. otra, Dime, perdón. eh, la pregunta es ¿por qué ser generosos? Y otra, y la No te oigo. otra es si tiene que haber dolor por el otro para que se considere generosidad. Ok, la primera Si pregunta es, tiene que uno sentir dolor por el otro para que se considere generosidad. ujú. La primera pregunta, ¿por qué ser generosos? Tiene muchas respuestas. Una de ellas es, desde la perspectiva budista, somos generosos porque eso nos ayuda a acumular mérito y sabiduría, como les dije al principio. ¿Qué significa esto? Cuando tú cultivas generosidad, como por ejemplo comprar comida para la gente o los animalitos, o regalar cosas, o regalar tus habilidades porque quieres ayudar a alguien más. Cuando haces eso, estás cultivando una perspectiva no egocéntrica, si te das cuenta, sino como que eres una persona abierta, eres incluyente, estás consciente de los demás. Es algo que, como les dije ahorita, está muy presente en las comunidades de los grupos de autoayuda. Ahí es como, estoy abierto, abierto a ayudar, escuchar, entender. ¿Cómo te echo la mano, no, compañero? Así. Eso es como una perspectiva no egocéntrica y esa perspectiva no egocéntrica tiene este beneficio y bienestar espiritual que se llama mérito. Y además de eso, la perspectiva no egocéntrica es una perspectiva que no establece al yo. Entonces, contribuye a que tengas un despertar espiritual, que puedas trascender la perspectiva egocéntrica.
Eso es mérito y sabiduría y por eso se cultiva generosidad. ¿Por qué? Pues para cultivar esas dos cosas, mérito y sabiduría, ¿no? Luego, otra razón es pues porque tú entiendes el sufrimiento. Y esto va a la respuesta de tu segunda pregunta. O sea, ¿se tiene que sentir dolor para ayudar a otro? Pues, o sea, de una forma muy como todavía superficial, principiante, el sufrimiento es lo que te despierta al hecho de que otras personas sufren. Cuando te das cuenta de que tú sufres, te das cuenta que otros sufren. Cuando no sufres, es muy difícil que tú sientas el dolor de alguien más, porque no identificas algo que no has vivido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, es importante que primero conozcas el sufrimiento y el dolor para que puedas tener empatía y que digas, no, ese gatito, esa señora que está pidiendo comida o ayuda en la calle, está sufriendo un chingo, ¿no? A lo mejor tú no has sido alguien que vivió en la calle, pero sabes lo que es porque entiendes, deduces las cosas. Y también se podría decir, porque a lo mejor en tus vidas pasadas ya fuiste pobre y te duele ver que alguien más lo está haciendo. Entonces, por un lado, este dolor es compasión, es una compasión ordinaria, humana, totalmente normal y que ayuda a que tomes como acción y empieces a ayudar a la gente. Pero más adelante, cuando te vuelves un bodhisattva avanzado, cuando estás en los bhumis más avanzados, más altos, esta compasión es de otro tipo, no es dolorosa. No digo que no duelan las cosas, yo creo que todavía siguen doliendo, pero eso no importa, no es relevante. Pero la compasión que es como más trascendental tiene que ver con una perspectiva no egocéntrica, una perspectiva abierta, amplia, absolutamente incluyente de todos los seres. Y gracias a esa como conciencia infinita de todos los seres, entonces puedes como ser empático de una forma muy global, muy universal, una empatía sin límites. Y esa empatía sin límites es lo que te mueve de forma natural a seguir siendo benéfico. Pero además ya se vuelve como muy profundo, o sea, a lo mejor aquí ya no tiene mucho sentido lo que digo, pero va más o menos así. La compasión trascendental es el hecho de no establecer las causas del sufrimiento. Y el no establecer las causas del sufrimiento es que no establezcas un yo o que no establezcas el yo en las diferentes personas. O sea, ya no ves egos allá afuera, no ves tu ego y no ves los egos externos. Y gracias a que no ves la realidad en términos de ego, entonces tu compasión es como por automático se da, o sea, te vuelves una condición para hacer el bien. Tu apertura, que es vacía de ego, es una condición para que la otra persona se sienta bien contigo. Tu presencia es un bienestar tan genuino que la gente encuentra alivio en tu presencia. Ah, ok. Eso es la compasión trascendental. Sí, sí, lo he sentido. Sí, está chido. Entonces, em, pues eso. ¿Alguna otra duda antes de irnos? ¿No? ¿Todo bien? Yo seguiré pensando en eso, en la pregunta que hice. Es una pregunta que en un nivel es como muy absurda, como muy ordinaria, porque es como decir, sí, ¿por qué ser generoso, no? Pero, o sea, entiendo todas las razones que me das y todo, y estoy de acuerdo, pero yo busco como quizás busco como una respuesta más como, no sé si personal, obviamente no me la van a dar ustedes, ¿verdad? Pero
busco como una respuesta como más, ¿cómo se puede decir? Como que me toque más el corazón, no sé cómo decirlo, ¿no? Como una Pues creo que, respuesta, pues no sé cómo decirlo. cada vez que compres comida para un gato, ahí está tu respuesta. Sí, yo creo que sí, sí, yo creo No que es sí. tan complicada, ¿eh? ¿Por qué compras comida para un gato, William? O sea, nunca he sido gato, nunca he sido gato. Este, no ¿Pero sé, por qué lo pero te haces? digo, ¿Por qué lo pues haces? porque, pues lo Porque hago te porque no duele, quiero ¿no? que sufran, porque no quiero que Exacto. sufran por Porque eso. te duele, Sí. exactamente. Ahí está. ¿Qué más quieres de respuesta? Dime, Alma. Bueno, nada más rápido porque tengo una duda. Por ejemplo, mencionabas las personas que, digamos, vivan en el privilegio y que no están identificadas con el sufrimiento. O sea, el ver Ujú, como una persona que tiene hambre, pues dicen, bueno, pues no sé qué se sienta porque nunca he tenido hambre. Por ejemplo, esas personas que no están conmovidas porque no identifican el sufrimiento de los otros, ujú. estarían como exculpadas karmáticamente de no sentir compasión por otros. Pues no es que estén, o sea, desculpados, o sea, simplemente no sienten compasión por otros porque no hay las condiciones. O sea, lo que hay es ignorancia, ¿no? Cuando alguien está en el privilegio, pues es ignorancia. ¿Y por qué? Pues porque no estás consciente, no estás consciente. Solo estás consciente de lo agradable que es la vida, de que ha habido como condiciones favorables y así, ¿no? Ahora, no es tampoco, o sea, de ley que si tú tienes una posición privilegiada no sientas compasión. Hay mucha gente que tiene bastantes recursos, que es súper compasiva y hace lo posible por ayudar a la gente de forma genuina y desinteresada, ¿no? La única diferencia es que a lo mejor buscan sistemas para generar prosperidad para poder seguir ayudando, ¿no? Que es tal vez como algo muy filantrópico, ¿no? Que eso ya sea como egocéntrico o no, pues ellos solo sabrán, ¿no? Cada quien podría hacer su como ejercicio de conciencia, su examen de conciencia, ¿no? Pero yo creo que la generosidad, cuando no hay generosidad, no necesariamente es por el privilegio, sino es más bien por ignorancia. Y esto pasa también en cualquier otra clase social. Hay muchas clases sociales en la humanidad y en cada una hay ignorancia y hay sufrimiento. Y en cada una hay posesividad, hay envidia, hay odio, hay competitividad nociva, no importa de dónde vengas, ¿no? Para mí, la causa principal de que no seas generoso es la ignorancia. Y aquí me refiero a una ignorancia espiritual, o sea, no saber cómo son las cosas, ¿no? No saber la realidad del sufrimiento, sus causas, etcétera, todo lo que ya hemos platicado. Más adelante, en la siguiente clase, todavía falta como un aspecto importante sobre esto. Vamos a hablar de eh, cómo ejercer generosidad de una forma enferma y una forma saludable. O sea, ya medio hablamos al respecto, pero hay que hablar como de ejemplos específicos. ¿Ok? Bueno, pues muchas Gracias. gracias. Nos vemos Muchas Gracias, gracias. Ale. la semana que entra. Nos vemos todos, Un Gracias, abrazo a chicos. todos. saludos. Buenas Gracias, noches. Ale. Bye. Adiós. Bye. Chao. Cuídense. Bye. Bye.